¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Por aquí no va mal. Hace tiempo que tenía ganas de hablar un poco del nuevo Toyota Corolla, porque es un coche muy interesante que tiene algunas particularidades, digamos, que son diferentes al resto de vehículos del mercado, y eso me da pie, seguramente que hay cierto interés por vuestra parte en vehículos híbridos y específicamente en el Corolla, que viene a ser de alguna manera el sustituto del Auris, es decir, un vehículo con potencial para ser superventas, a pesar de que ahora la tendencia va mucho más hacia los vehículos sub, ¿verdad? Hacia los vehículos con estética de todoterreno. Pero en todo caso el Corolla nuevo supone un interesante golpe, un soplo de aire fresco después del Auris, que era un coche así un poquito soso en cuanto a diseño, ¿no? El Corolla parece más ambicioso y además tiene, como digo, muchas particularidades. Toyota hace las cosas de manera distinta, porque ya vais a ver, si os quedáis a ver este vídeo, que hay unas cuantas cosas curiosas que contar. Así que vamos a ello. Dos cosas importantes para empezar. Toyota, como sabéis, ha decidido ir desterrando el diésel y el Corolla no es una excepción. El próximo Corolla es específicamente y solamente híbrido. No puedes comprar cualquier otro tipo de versión. En otros países, en otros mercados, hay una versión de gasolina menos potente con un motor 1.2, pero eso en España no va a ocurrir. Aquí solamente podemos comprar un Corolla híbrido, que va a tener tres tipos de carrocería. La carrocería, podríamos decir, estándar, el hatchback de 5 puertas, la carrocería sedán y la carrocería Sport Tourer, es decir, la carrocería familiar. Así que 5 puertas, 4 puertas y la carrocería de 5 puertas alargada familiar. Se empieza a vender con la carrocería de 5 puertas, que es la de la que vamos a hablar en esta entrada, que además tiene 4,37 metros de longitud. Es interesante contar esto porque estamos en un crecimiento desaforado de este tipo de vehículos. Sin ir más lejos, estoy conduciendo ahora mismo el nuevo Mazda 3, que también es un coche muy interesante con muchas particularidades, del que os voy a hacer una review próximamente, espero, que tiene 4,66 metros nada menos, y el Corolla 4,37, así que ya veis que hay una diferencia importante de tamaño que sí redunda también, como vais a ver, en el tamaño interior. Así que es un coche bastante compacto, y otra cosa interesante que tiene, al margen de que sea solo específicamente híbrido, es que es un vehículo, como veis, que no ha crecido especialmente en dimensiones, que recupera el nombre de Corolla. Tenemos dos versiones de híbrido distintas. Tenemos la versión con el motor 1.8 híbrido, que como digo en caballos son 122 caballos, y tenemos la nueva versión de 2 litros, una versión potenciada híbrida, que llega hasta los 180 caballos oficiales, son realmente 179 caballos una vez traducimos de kilovatios. Y en este caso, en lugar de llevar el motor 1.8, lleva el motor 2.0. Es una cosa novedosa, es un motor que además comparte con el Lexus UX 250h, que es exactamente el mismo sistema de propulsión. Así que, sea cual sea la carrocería que tengamos, la de 5, la de 4 o la de familiar, vamos a tener que comprar, al menos en España, una versión híbrida. Y en el resto del mundo, pues ya como digo, hay una versión de gasolina más barata que aquí no llega, pero desde luego diésel, Toyota se ha olvidado de ello. Hablando de tamaño, hablando de espacio, algunas particularidades interesantes antes de hablar del sistema de propulsión y de sus peculiaridades, que seguro que es de las cosas que más os interesan que os cuente en este vídeo. Como veis, es un coche con un tamaño, como digo, que no es exagerado, y eso redunda en el espacio interior. Si vas a considerar uno, ten en cuenta que esta versión de 5 puertas al menos en las plazas traseras no es el coche más adecuado para llevar pasajeros, porque tiene, en comparación con el resto de vehículos que hay en el mercado, poco espacio para las piernas, poca altura, la caída del techo no es especialmente generosa en ese sentido, y además tanto la apertura de la puerta como el hueco para meternos no es especialmente amplia, así que no es el coche más apropiado para llevar pasajeros. Por supuesto, toda esta información que os estoy contando la tenéis que considerar previa a la visita al concesionario, ir a mirar un coche si os interesa, y así poderos informar de primera mano. Por mi parte, también voy a probar el Corolla en el futuro, pero hasta que eso no llegue, tenía ganas de contaros las cosas más interesantes, y ya sé, porque yo he estado viendo uno, que las plazas traseras precisamente no es su fuerte, pero es que todavía hay más. En lo que se refiere al maletero, tampoco es uno de los vehículos, digamos, que tenga más espacio del mercado para poder colocar cosas, y además cambia el espacio del maletero en función, sí, si estamos comprando la versión 125h, la versión híbrida de 122 caballos y motor 1.8, o la versión 2.0 de 4 cilindros. En cualquier caso, los dos son ciclo Atkinson, como os voy a contar a continuación, pero la versión 2.0 de 180 caballos, sin tener nada diferente en el sistema de tracción, tiene menos espacio en el maletero. En el caso de la versión 2.0, la batería más grande la ha tenido que colocar pues sobresaliendo un poco más por arriba, y eso le ha quitado, digamos, hueco de profundidad al maletero. Por eso, esa diferencia de espacio entre el maletero de un vehículo y del otro. Concretamente, la versión 125h tiene 361 litros de capacidad y la versión 180h tiene 313. Pierde pues prácticamente 50 litros de capacidad, lo cual también es interesante, hay que tenerlo en cuenta. Si necesitáis más maletero, pues el sedán os puede dar ese espacio extra. Si necesitáis más maletero y más espacio para llevar ocupantes atrás,
la versión familiar es la tuya en caso de que consideres y estés interesado en el Toyota Corolla. Así que digamos un punto en contra de este vehículo es el espacio interior en las plazas traseras. Cosas que tampoco son muy convincentes por las imágenes que hemos podido ver del vehículo y lo que hemos podido ver en directo sin todavía poderlo conducir a fondo. Bueno, pues básicamente el sistema multimedia tiene dos versiones y tanto en la versión básica como en la versión avanzada, que tiene una pantalla de 8 pulgadas, pues digamos que, al igual que ocurre con muchas marcas japonesas, como puede ser también Mazda, no es de los sistemas más avanzados. Podríamos decir que en este sentido se han quedado un pasito atrás. No es de lo más amigable en ese sentido. Relacionado con esto, las versiones, como digo, de más alta gama tienen un sistema distinto en la instrumentación, con una pantalla digital más grande y también la pantalla del salpicadero, como veis, es más grande, pero hay hasta 6 versiones distintas de acabado en los Toyota Corolla y esto es muy importante y es otra de las particularidades importantes que os quería contar en el vídeo. Y es que, aparejado al acabado que tiene el coche, en las versiones más altas, en las gamas más altas, tenemos la posibilidad de equipar dos cuestiones fundamentales, pero ojo, estos dos equipamientos que os voy a contar están solo en la versión 180H, en la versión de 179 caballos. En la de 122, en la 125H, no se puede equipar. ¿El qué? Bueno, pues dos elementos para eliminar el ruido, que es uno de los puntos débiles, de uno de los puntos flacos que tienen los vehículos híbridos de Toyota populares cuando en carretera intentamos acelerar fuerte, hacemos un adelantamiento o intentamos ganar velocidad por el motivo que sea. Y es que este sistema conceptualmente, un sistema por variador, su famoso sistema de engranajes planetarios que tan buen resultado va para reducir el consumo, puede tener por contra que en carretera nos puede dar una sonoridad alta, especialmente, como digo, si aceleramos, si tenemos mucho viento, etcétera. Bueno, pues Toyota en este caso ha pretendido y ha conseguido corregir bastante este problema en la versión 180H, ofreciendo en primer lugar vidrio laminado. El vidrio laminado es básicamente un sándwich entre dos placas de cristal y entre medias una lámina, de ahí su nombre, que sirve de aislante del ruido. Tenemos más grosor de cristal y además una lámina aislante. Con eso se quita bastante el ruido en el interior. Pero es que además el capó tiene también la posibilidad de tener un aislamiento especial en la versión 180H. Ojo, no son todas las versiones 180H que tienen esto. Lo tienen las versiones más altas de gama, las dos versiones más altas de gama del 180H. Y desgraciadamente la versión 125H no tiene la posibilidad de equipar estos sistemas de aislamiento en ningún caso al margen de la versión que compres. Así que eso, unido además a que la versión más potente, la 2.0, tiene un motor eléctrico más potente y tiene también mucho más par motor, hace que a la hora de acelerar y de utilizar el vehículo no tenga que revolucionarse tanto y por eso vamos a tener menos ruido, tanto por el funcionamiento del sistema híbrido y del motor, que es más potente y por lo tanto tiene más par y más fuerza bajo régimen, por lo tanto más confort para ganar velocidad, como por el sistema de aislamiento. Hay una gran diferencia entre la versión 125 y la versión 180. Por eso, si tú vas a circular bastante por carretera o quieres salir a carretera, es importante que esto lo tengas en cuenta. Y hablando de potencia y de agrado de uso, es que estamos hablando de 142 Nm en la versión 125H contra 190 Nm en la versión 2.0, la versión 180H. En potencia, ¿cómo se traduce esto? Bueno, pues la versión estándar 1.8, la más económica, tiene 98 caballos de potencia, exactamente igual que el Prius anterior, del que deriva directamente el sistema de propulsión, mientras que la versión 2.0, la 180H, tiene nada menos que con el motor térmico una potencia de más de 150 caballos. Estas potencias que os estoy dando, lógicamente, corresponden al motor de combustión, que, como digo, es un motor de ciclo Atkinson, que es un motor, entre comillas, perezoso. La versión 1.8 llega hasta las 3.700, 3.800 vueltas de régimen máximo, mientras que la otra llega casi a las 4.400 revoluciones. Pero es que además los motores eléctricos también tienen una diferencia de potencia importante: 72 caballos de potencia máxima la versión 1.8, 109 caballos de potencia el motor eléctrico de la versión 2.0. Al final, como veis, la suma del motor térmico y el motor eléctrico no nos da la potencia final del coche, porque nunca trabajan a máxima potencia ambos juntos. Por cierto, hablando de precios, es interesante también, va a estar cerca de los 21.000 euros, pero por debajo, claramente ahora mismo, de lo que se pide por un Ioniq, que también va a ser objeto de una entrada, no me olvido de ello, en este canal. Y por otro lado, la versión del 180H, la del 2.0, más lujosa, la más alta, ahora mismo por precio está justo por debajo de los 30.000 euros, 29.000 y pico. Así que entre 20 y 29.000 están la versión más económica y la más cara del Prius, con los dos sistemas de propulsión. Espero que con esto tengas una referencia bastante clara al respecto. Por cierto, más curiosidades: el depósito de combustible en los dos modelos es de 43 litros y el sistema de frenos es exactamente lo mismo, a pesar de la gran diferencia de potencia que hay entre uno y otro. 225 con llanta 17, perfil 45 en la versión 1.8,
225/40/18 estándar, el estándar, más allá de que tienes una opción de llanta 19 en la versión 180H. Te estarás preguntando qué consumos homologa este coche. Bueno, pues la versión 1.8 con un CX ambos de 0,30 aproximadamente, no muy destacado, en este caso mucho peor que el Prius, está en 3,3 litros a los 100 de consumo homologado WLTP, mientras que la versión 180H con el motor mucho más potente está en 3,9 litros de consumo. Desde luego son consumos excelentes, podríamos decir incluso que extraordinarios si se compara con el resto del mercado, y aquí está el gran punto fuerte del Prius. Estamos hablando antes de sonoridad, de ruido. Obviamente todo esto, como digo, hay que tenerlo en cuenta en carretera. Lo que se refiere en calidad de rodadura y en silencio, tanto en ciudad como en carretera de circunvalación, es espectacular. Y en carretera también con este nuevo sistema de aislamiento, pero todo va a depender eso, de cuánto tengamos que acelerar, afrontar cuestas, cambios de velocidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y una particularidad más muy interesante de este coche es el tipo de baterías que lleva, porque aunque parezca mentira, hay hasta 3 tipos de batería distintas en función del modelo que compres. En la versión 1.8 la batería tiene aproximadamente 0,7 kWh de capacidad y es una batería de iones de litio siempre y cuando compres la versión de 5 puertas, la versión compacta o hatchback, como dicen los anglosajones. Pero es que lo curioso, lo más curioso, es que la versión sedán, que todavía no se vende, pero se venderá en el futuro, del Corolla, no tiene una batería de iones de litio, tiene una batería de níquel hidruro metálico, que además no tiene 0,7 kWh de capacidad como la de su hermano de motor, sino que tiene 1,3, tiene prácticamente el doble de capacidad de batería, aunque luego en rendimiento, en términos prácticos, no hay una diferencia, por lo menos que sepamos a la hora de funcionar. Es decir, no está muy claro y parece que no hay una diferencia de aprovechamiento de la batería más allá de que llevas una de 0,7 y una de 1,3 kWh en la versión sedán. ¿Por qué esta diferencia? Bueno, pues curiosamente porque el coche, según Toyota, la versión de 5 puertas se fabrica en Inglaterra, mientras que la versión de 4 puertas se fabrica en Turquía. Y en Turquía comparte líneas de montaje con el CHR, que justamente lleva esta batería de níquel hidruro metálico. Ese es el motivo por el que han decidido que la versión sedán, aprovechando cuestiones de logística y de stock en la fábrica, pues no tener 2 referencias de batería, montar siempre la misma batería. Que al margen de que sea de 0,7 o de 1,3 kWh de potencia, hasta donde sabemos no resta tanto espacio del maletero como la versión 2.0. Así que ya veis, otra particularidad. Prácticamente hay la diferencia de batería, aunque al final la potencia del coche y el consumo no depende de esa capacidad, es más una cuestión logística. No sé si en el futuro se podrá hackear o retocar esa batería. En el Prius se han hecho muchas cosas en el pasado y no habría que descartarlo, pero bueno, ya veremos. ¿Y qué batería lleva la versión 2.0? Yo creo que es de las baterías de vehículos híbridos convencionales más capaces que hay en el mercado, y curiosamente tampoco es de iones de litio, es de níquel hidruro metálico. Y esta batería, como os decía antes, ocurre una curiosidad también, y es que el motor 2.0, que es más nuevo que el 1.8, el motor más potente es más nuevo que el que lleva también el Prius, que se ha puesto en este Corolla, es un motor, a pesar de que tiene más cilindrada, más compacto y más reducido en tamaño que el 1.8, pero a pesar de eso, Toyota no ha conseguido colocar la batería de 12 voltios, la batería convencional de servicio y la batería que atiende al sistema híbrido, todo en el frontal del coche, en el capó. Así que la ha tenido que también colocar en el maletero, quitándole, restándole algo de espacio, por eso el maletero tiene aproximadamente 50 litros menos de capacidad. Una cosa muy importante también respecto a las baterías, ambas están refrigeradas por aire, tienen un ventilador que en determinados momentos se enciende. Yo he tenido ocasión de conducir y probar a fondo el Prius y me ha ocurrido que al principio me extrañaba un poco un ruido, un zumbido que tenía de fondo, y es que se oye un poquito el ruido de esa batería, e incluso estando parados, e incluso estando detenidos, puede ocurrir que el coche se apague, pero el ventilador de la batería siga funcionando, porque se considera que el vehículo tiene que estar todavía refrigerándose en lo que se refiere a ese componente. Así que cabe esperar, o al menos en el Prius había algo de sonoridad del sistema de ventilación de la batería, un poquito, pero se oía un pequeño ruido, un pequeño zumbidito, como cuando se oyen los ventiladores que hay en algún sistema dentro del salpicadero, ahí atrás. Lo digo porque hay que tenerlo en cuenta y habrá que probarlo para comprobar si ese sonido efectivamente se escucha dentro del habitáculo o no. No lo sabemos porque todavía no hemos podido probarlo a fondo, y cuando lo hagamos os lo explicaremos, como el resto de cosas interesantes que tiene, como veis, este coche. Un coche, por cierto, que tiene una diferencia de prestaciones y de aceleración muy importante entre una versión y la otra. Hay 3 segundos nada menos de diferencia de aceleración en el 0 a 100 entre la versión de 122 y la de 179 caballos, y como digo, va a haber más grado de utilización. Al margen del precio, que es el factor más importante, cuánto circules por carretera y necesites ese extra de capacidad de aceleración de la versión de 179 caballos, la versión 2.0 con el motor Atkinson, pues va a depender un poco tu decisión.
y también el asunto del consumo, que son 6 décimas, 3,3, la versión más económica y con menos motor respecto a los 3,9 que consume la versión 179. En todo caso, bajo mi punto de vista, consumos extraordinarios si tenemos en cuenta que estamos funcionando y moviéndonos con un vehículo con un motor de combustión, ¿no? Así que nada más, amigos, espero que todas las particularidades del Toyota Corolla nuevo híbrido hayan quedado desgranadas en este vídeo de una manera lo suficientemente clara, y con esto creo que ya tienes una buena fotografía, si estás interesado en este coche, de qué es lo que te puedes esperar. Como digo, el objetivo ahora, próximamente, estamos en ello, es meterle mano al coche, poderlo probar en carretera, ver cuánto ha mejorado en todos estos términos y el valores. Acaba de salir una noticia, según grabo esto, en unas pruebas en las que se dice que el coche en ciudad es capaz de funcionar hasta un 80% en modo eléctrico. Yo soy bastante escéptico sobre esta información, me gustaría saber un poco más cómo se ha hecho, pero en todo caso intentaremos estudiarlo de cara a que cuando tengamos el coche con nosotros lo podamos comprobar en primera persona con luz y taquígrafos, como siempre, y te lo podamos contar aquí en este canal. Nada más, amigos, espero que este vídeo os haya parecido interesante, a mí me parece muy curioso y nos vemos en una próxima entrada, ¿de acuerdo? Hasta muy pronto, hasta luego.